una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Muchas gracias por acompañarnos en Matices, este nuevo programa, una producción de Noticias Monumental que busca establecer debates, un debate y más que un debate, una tertulia profunda de temas de interés nacional e internacional. Les recuerdo que nos pueden escuchar en cualquier parte del país en vivo en 93.5 FM. Nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo en www.monumental.co.cr y nos pueden observar a través de la televisión esta noche a las 8:30 de la noche a través de Canal 2, la imagen de la radio. Hoy traemos un tema de muchísima actualidad, un tema polémico. Vamos a intentar responder durante la hora y media de programa para qué sirve la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, que todos conocemos como DIS. Vamos a ir al boceto, que es un estado de situación que nos hace nuestra productora Isel Martínez sobre qué es la DIS, por qué es noticia la DIS hoy, y volvemos para hablar con nuestros invitados. Tenemos una mesa de lujo hoy para analizar este tema. Vamos a escuchar a Isel Martínez con el boceto del día de hoy. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. La efectividad de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, DIS, y su permanencia ha sido un tema importante en los últimos años. No obstante, durante estos días retomó importancia con la entrada del gobierno de Luis Guillermo Solís y el nombramiento de Mariano Figueres como director de la entidad. Incluso 10 legisladores del Movimiento Libertario, Acción Ciudadana, Alianza Demócrata Cristiana y Accesibilidad Sin Exclusión firmaron una moción para dispensar de trámite el proyecto que cerraría la entidad. El bloque de legisladores consideró que la DIS es una policía política y se ha desviado de sus funciones principales. La institución está adscrita al Ministerio de la Presidencia y fue creado en 1994 para ejecutar labores de vigilancia en materia de seguridad del Estado y de sus bienes. Para el 2014 a la DIS se le asignó un presupuesto cercano a 3.300 millones de colones. En este caso, ¿debería permanecer la DIS? ¿Qué perfil debería tener la institución? En Matices le damos algunos tonos del tema. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 6 minutos, ahí está el tema en discusión, ¿para qué sirve la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional? Voy a presentarles a nuestros invitados. Está con nosotros Gerardo Castain, licenciado en Criminología, jefe, retirado ya, del Organismo de Investigación Judicial. Don Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, y es un placer estar acá y espero aportar algo en el tema. Sin duda va a ser así, gracias don Gerardo. También está con nosotros don Álvaro Ramos, analista en temas de seguridad de Noticias Monumental, abogado además, con experiencia también en Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. Don Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias y bueno, siempre es un honor compartir con usted y sus oyentes. Gracias don Álvaro, y ahora televidentes también. Y también está con nosotros don Mario Soto, exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. Si mi memoria no me falla, 94-98. 94-96. 94-96. Don Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos para servirle a ustedes y a todos los costarricenses en lo que podamos colaborar. Bueno, la DIS es noticia hoy, como lo ha sido recurrentemente durante los últimos años. Esto después del nombramiento de Mariano Figueres Olsen a cargo de la DIS, que generó, y nunca es malo, un debate público, digamos que el tema esté sobre la mesa. De hecho hay algunos diputados, como escuchábamos en el reportaje, que están buscando dispensar de trámites un proyecto que busca cerrar la entidad. Empecemos por lo general. ¿Qué es la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, don Gerardo? Gracias, Randall. Por el trabajo en el Organismo de Investigación Judicial, he tenido la experiencia de tener algún tipo de relación con esta institución, que se crea más o menos en 1963, cuando estaba en lo más y mejor la Guerra Fría, y estaba la amenaza de Cuba y la amenaza de la Unión Soviética, y con la visita de Dean Rush aquí a Centroamérica, se
crea la Agencia de Seguridad Nacional, pero con un objetivo directo y específico, que era monitorear todas las actividades de esa gente de Cuba y Rusia, de espías y gente subversiva aquí. De hecho, tuvimos un caso en el OIJ de un grupo La Familia que estaba apadrinado por gente de Cuba. La evolución que se da con esta Agencia de Seguridad Nacional, que en 1994 se convierte en la Dirección de Inteligencia y Seguridad, ya ahí en lo que le corresponde hacer hay otros aspectos que sí yo diría que hay que revisarlos bien, como por ejemplo la investigación en narcotráfico y organizaciones criminales, porque la evolución a nivel de policía judicial ya empieza el OIJ, incluso la misma PCD con el nuevo rumbo que se le da. Ya hay una situación ya definida en cuanto a ese tipo de investigación, y aparece también después de 1998 el nuevo Código Procesal Penal, que establece la figura técnico-jurídica de la dirección funcional, y ya ahí podrían haber algunas situaciones que ahora podemos analizar. Le vamos a ahondarlas. Don Álvaro, ayúdeme a contarle a la gente qué es la DIS. Sí, un precursor de la DIS podría uno retroceder con cierta certeza para ubicarnos en el tiempo y las necesidades del tiempo, la era, las condiciones geopolíticas internacionales durante la Segunda Guerra Mundial. Como Costa Rica le declara a principios del 42 la guerra a los países del eje, particularmente nos interesaba la parte de los alemanes y los italianos, que había unas comunidades aquí importantes e influyentes. Nosotros, obviamente, al estar en estado de guerra formal y aliarnos en la gran alianza, digámoslo, antifascista, tomamos, por supuesto, del gran director, por lo menos en el hemisferio occidental, que era los Estados Unidos, todos los parámetros de control a esas comunidades que podrían eventualmente causar sabotajes. Había miedo de una invasión, en principio, en el lado atlántico, después con la entrada de los japoneses serios, una invasión mucho menos probable en el hemisferio occidental de los japoneses, pero había esa posibilidad de que sucediera, por lo menos así los teóricos y los estrategas militares y políticos lo podían considerar de la Gran Alianza. Eso permea hacia nosotros, y a mí me tocó, en lo personal, oír a una persona que estuvo a cargo de eso, de esa investigación de los posibles, digamos, agentes, ya sea voluntarios, pagados o por una razón étnica. Y me contó mi abuelo Rogelio Ramos, que en ese momento era teniente coronel del gobierno de Calderón Guardia y después de Picado, llegó a ser jefe de policía, que él aparentemente estaba en la segunda sección de policía, digamos, una de las grandes unidades de policía en ese momento, y me contó él, yo que soy su nieto mayor, tuve oportunidad de discutirlo, que su verdadero trabajo era precisamente investigar a estos individuos, y iba a fincas en áreas hacia el este de San José, donde había bastante de esta comunidad, y supervisó, en otras palabras, un verdadero, muy modesto precursor de una agencia de inteligencia en tiempos de guerra. Mi abuelo estaba a cargo de eso, por eso voy a hablar con conocimiento, y me contó que llevaba a mi papá pequeño y a mis tíos pequeños, los llevaba a como de, llamémoslo así, de mampara, o diríamos en el campo, de lámpara, para que pareciera que era una familia que andaba su papá con sus hijos, y en realidad mi abuelo andaba con cámaras, con telescopios, etcétera, proveídos por supuesto por la alianza, por el grupo occidental que estaba enfrentando. Entonces hay un parámetro ahí. El siguiente parámetro que podemos determinar es los, digamos así, los revolucionarios que en el 48 asumieron el poder a partir de abril, que derrocaron al gobierno de Picado. Tenían también una incipiente agencia de inteligencia, por cierto, que creo que todavía está vivo quien la comandó, el señor Ruiz Herrero. Don Miguel, creo que con grado de mayor, he podido leer, puedo estar equivocado si es su rango, pero creo que sí, tenía a cargo la inteligencia, que siendo un gobierno de facto en ese momento, por supuesto la agencia, llamémosla así, adscrita obviamente al Ejército de Liberación Nacional, tenía mucho poder, y obviamente tenía mucha importancia. Acaban de derrocar a un gobierno
y era muy importante detectar. Ahí era netamente político, si usted lo observa, ¿verdad? Básicamente en un ambiente muy tenso. Después un poquito cayó esas situaciones, ¿verdad?, en los periodos de los 50 y efectivamente con el recrudecimiento de la Guerra Fría y en particular con la presencia cubana a partir de la crisis, ¿verdad?, que se desata de los misiles del 63 de octubre, se hace un efecto en el que los Estados Unidos involucra a todos los países y se crean agencias adscritas a la presidencia de la República, en este caso una agencia pequeña. Yo recuerdo a dónde estaba en el Parque Morazán, una pequeña oficina, la recuerdo perfectamente como hoy, todavía me tocó verla ahí en algún tiempo, que estuve yo ayudando en cosas de seguridad en la policía militar, y entonces teníamos relación con ellos que eran como los misteriosos, digámoslo así. Recuerdo que después fue viceministro de Seguridad quien fue director de esa agencia, y bueno, ahí caminó efectivamente totalmente en el marco de la Guerra Fría, hay que ubicarnos en ese marco. Y luego el gran salto que se da, ya es un salto cualitativo y cuantitativo, es en la época de la Guerra de Nicaragua, ¿verdad?, cuando cae Somoza y vienen los sandinistas. Por supuesto, Centroamérica entra en ese gran conflicto. Básicamente ese es el periodo en que vemos una DIS parecida a la que estamos viendo ahora. Sí, una institución grande, una institución que provee de inteligencia, y podemos seguir desarrollando esto, pero quería ubicar históricamente la situación de la DIS, que no es que nació ahora ni fue un invento de ahora. Repito que mi abuelo me contó que él estaba a cargo de eso, pero en tiempos de guerra, desde la Segunda Guerra Mundial, con todas las implicaciones que eso estábamos en un gran marco que no se ha vuelto a repetir en la historia de la humanidad, esperemos no se vuelva a repetir, un marco majestuoso de la Guerra Mundial en la que había que ayudar a la alianza antifascista, y ahí se acabó. Los medios pues eran muchísimo más primitivos, pero también eran más efectivos en la época. No, Mario, usted dirigió la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. ¿Qué es la DIS? Muy importante que haya hablado Álvaro, y no fue que nos pusimos de acuerdo. Él le acaba de dar el marco histórico, yo le voy a dar brevemente 2 herramientas teóricas como para hacer un mini marco teórico de lo que es la DIS. Primero veamos qué es inteligencia. Inteligencia implica 3 palabras fundamentalmente: búsqueda, evaluación e interpretación de información. Y esa información, ¿para qué? Va para los más altos niveles, para que tomen decisiones. Esa es la inteligencia de la que se habla en la DIS, concretamente. Entonces, porque muchas veces dices de inteligencia, pero si no definimos eso, pasa lo que está pasando en este momento con el tema: interpreta cada una inteligencia a como le parece o a como le teme. Y este es el concepto amplio, correcto y general de inteligencia: búsqueda, recopilación y análisis de información para un consumidor que es de muy alto rango, Presidencia de la República normalmente. Se pueden indicar por medio, sobre todo, del Consejo de Seguridad del Estado, de Seguridad Pública, otros consumidores que se indiquen. Muy importante, y con el que se está coordinando actualmente mucho, es el organismo de investigación judicial. Más bien se está dando un fenómeno como el que decía Castain, pero sí hay un nivel de coordinación donde más bien el OIJ solicita requerimientos de información de inteligencia en determinados puntos en que necesitan la colaboración. Entonces, esa situación está mejorándose cada vez más. Como vos decís, le falta trabajo a eso, pero cada vez va más coordinación entre ambas situaciones, dichosamente. Como sus consumidores son los que determinan, hay algo muy importante: lo que la DIS produce determina lo que le pidan. Entonces, aquí las cosas son claras. La institución tiene una serie de herramientas, tiene una serie de organismos, tiene una serie de estructuras que produce lo que le piden. Y lo hace así porque ese es su deber. La Ley General de Policía la ubica para eso. Dice, lo que estoy diciendo aquí es una síntesis de lo que establece la Ley General de Policía, su obligación. Y le da diversas áreas. Por ejemplo, detectar, investigar, analizar y comunicar al Presidente de la República o al Ministro de Presidencia la información necesaria para prevenir hechos que pongan en riesgo la independencia del país. También la paz social. Esos son otros los elementos. ¿Qué sé yo? A la DIS, para que se quiten la venda de los ojos, a la DIS no le interesa andar monitoreando manifestaciones, para nada. A la DIS le interesa, si hay sujetos violentos que se infiltran en una manifestación, para utilizar a los que se están manifestando para provocar violencia. Eso sí le interesa, es lo que no quiere que pase. Es totalmente preventiva y no hace ninguna labor represiva. La DIS no puede detener, no puede encarcelar a nadie. Es observar, recopilar, analizar e informar.
Esas son sus funciones. ¿Será cierto, y aquí quiero ir saliendo de mitos además o confirmando mitos, será cierto que la DIS se establece como agencia tras una exigencia de John F. Kennedy cuando vino a Costa Rica, ¿no, Mario? Mire, en esas épocas andaba, yo he oído también influencia de Lyndon Johnson, Sí. pues posiblemente del mismo periodo. Sí, es del mismo periodo. De que deban estar agencias de esa naturaleza en el continente. Que fue después de la crisis de los misiles particularmente. Correcto. En realidad, lo que pasa es que en este momento, ya muchos años después de eso, la DIS ha evolucionado muchísimo. Ya por ejemplo, yo conocí el lugar del que habla Álvaro. Ahora le pertenece, óigase, a la Caja Costarricense del Seguro Social, ese edificio. Y es un edificio esquinero que era de la Norden, ahí por el Parque Nacional. Y después tuvo también otro por el Parque Morazán. Y yo estuve ahí una vez en una actividad y eras que los señores eran así medio misteriosos. Nosotros éramos adolescentes y a uno le pusimos brujetecho, por ejemplo, por la apariencia, para que vea que tiene razón Álvaro lo que estaba diciendo, por la apariencia del tipo. Esa era la situación. Ahora no, ahora lo que nosotros vamos a encontrar son oficinistas tal, o ejecutivos o profesionales como los que estamos viendo aquí normalmente. Sí. Nada extraño, nada extraño. ¿Usted sabe algo, don Gerardo? Adelante. Sí, tal vez ahí, con lo que mencionaba Álvaro y el compañero, sí, hay antecedentes, claro, pero en forma estructurada, en forma orgánica, estamos hablando ya de una situación, digamos, de 1963, en donde puramente y claramente la lucha, más bien el control de la Agencia de Seguridad Nacional en ese momento, bueno, la edad nos permite a nosotros recordarnos cosas. Yo me acuerdo también, trabajaba en Personal y Orden ahí por el Parque Bolívar, en una casa grandísima que dicen que asustan, y ahí pasaban los miembros de Seguridad Nacional en ese tiempo, y verdad, uno se les quedaba viendo porque andaban así, se le quedaban viendo uno de la cabeza hasta los pies y cosas de esas. Pero el asunto, para venir a lo actual, es que la Ley General de Policía de 1994 sí le da una serie de encargos, por decirlo de alguna manera, a la DIS, como investigar el tráfico de drogas y organizaciones criminales. ¿Pero para qué? Eso no está súper regulado ya. Ahí voy. En ese sentido, sí hay que tener cuidado. Yo estoy de acuerdo en que exista una oficina, un departamento que debe existir a la orden del presidente para distintas cosas. Hay muchas cosas, como por ejemplo eso que pasó con doña Laura del avión. O sea, ahí deberían de haber sabido que ese avión tenía su antecedente y que había viajado a Colombia y venía y no había control y llegaba sin control. Ese tipo de información para el presidente, para que tome decisiones él, es sumamente importante, y lo debe hacer un grupo de agentes de inteligencia. En ese caso vamos a hablar de información e inteligencia. Información, todos los datos que hay sin procesar, sin verificar, y esos agentes la tienen que convertir en inteligencia, que ya están verificados y procesados. Eso lleva a una serie de operaciones de seguimiento, de fijos, de observaciones electrónicas ahora, para verificar si una cuestión es cierta o no. Hay dos posibles resultados. Yo siento que más bien ahora, la situación de ahora, por ejemplo, el OIJ ha evolucionado mucho. El OIJ hay una oficina de inteligencia muy capaz, con muchos recursos. La fuerza pública tiene una oficina de inteligencia también. Sí. Pero el problema que yo veo, y eso en algún momento lo voy a hablar con el señor fiscal en alguna conversación, es que la dirección funcional es el control jurídico del expediente criminal. O sea, casi que desde que uno piensa en investigar algo, ya hay que decirle al fiscal para que el fiscal vea que todo vaya en su marco legal. Y ahí, entonces la DIS tendría que definirse, o más bien tendrían que definir por algún lado su función ya específica. O sea, que un fiscal le pida a los miembros de la DIS, bueno, hagan eso y eso, y que esté supervisando. Así es. Y eso tiene que estar bien definido, porque la característica, la naturaleza de secretismo, de espionaje de la DIS, permite que algunas personas, algunos funcionarios, se extralimiten en eso, y tradicionalmente en la función pública ha habido gente que se aprovecha de los recursos, de los helicópteros y de las avionetas y toda esa cuestión. Entonces sí debe haber una estructura de supervisión compleja y eficaz para que tenga controlados todas las funciones que hagan. Ahorita la situación que se presenta y que ha puesto en actualidad la DIS
es el nombramiento de Mariano Figueres. Independientemente de eso, de lo que estamos hablando, de la naturaleza de la DIS, yo siento que ahorita, como está la situación, es una de las personas con mayor capacidad que está llegando a la DIS, si es que se le quiere dar otro rumbo o darle otra definición, otro matiz, por decirlo de acuerdo al programa, pero sí es una persona que tiene conocimientos en cuestiones de seguridad y que los ha vivido. La situación sería que se establezca así un marco de que lo que se quiere con la DIS, porque el presupuesto de la DIS en forma general, la UE y la DIS, sí es sumamente alto, es un presupuesto altísimo. Ahorita entramos ahí. Y fuera de lo que de otras ayudas que reciben, pero yo siento que sí se debe hacer una revisión y se debe bajar la magnitud de la institución. Don Álvaro, yo he escuchado en las últimas semanas, desde el nombramiento de don Mariano, algunas ideas sobre qué es la DIS, ¿verdad? Y entonces ahí he escuchado decir que es para luchar contra el crimen organizado. Eso es función del Ministerio Público y del OIJ. Que es para prevenir delitos violentos. Esa es función de la fuerza pública. Narcotráfico. Sí, el narcotráfico, y quiero que entremos en esto un poco, aunque no es el tema del programa, pero a mí siempre me ha llamado la atención. Y aquí se va a enojar don Francisco del OIJ o don Celso del Ministerio de Seguridad Pública, pero existe el OIJ y la PCD, los dos haciendo el mismo trabajo en investigación de narcotráfico. Don Álvaro, ¿usted qué le parece ese tema? Sí, vamos a ver. Cada época ha tenido su misión, su visión y su doctrina. Ajá. Tenemos que definirla. Solo para tener claro que a partir de la Constitución, ¿por qué es que la DIS se vio envuelta en esta historia que es verdadera, de que estaba profundamente involucrada en el tema ideológico político? Ya vimos el marco de la Guerra Fría, pero hay un marco local que tendemos a olvidar, los más viejos no. Me tocó a mí estudiarlo, ser estudiante de Derecho y estudiarlo, que era el artículo constitucional que prohibía al Partido Comunista. Se nos olvida que estaba en la Constitución. No lo inventaron los funcionarios de la DIS, no lo inventaron los policías y tampoco lo inventaron los norteamericanos, ni los franceses, ni los británicos, ni los israelíes, ni los españoles. Estaba el artículo 98 de la Constitución, yo lo estudié como estudiante de Derecho y como abogado, y lo tuvieron que eliminar de la Constitución. Pero estaba un artículo constitucional, como hoy dice que las mujeres y los ancianos deben tener una especial protección, y todos estamos absolutamente de acuerdo en eso. Sí. En esa época, en la Constitución, no en la ley, había un artículo que tenía una prohibición expresa al comunismo. Entonces, es muy fácil hoy analizar con los instrumentos, digamos, de libertad que tenemos, obvios, de igualdad que tenemos, obvios hoy, eso, pero si retrocedemos a los 60, a los 50, al 49, estamos claros en que había un marco constitucional muy complejo que hoy sería, yo creo que toda esta mesa que está sentada hoy aquí, estamos de acuerdo que es inaceptable eso en un Estado democrático. No podemos, ni entremos en discusión porque no hay uno solo de nosotros que no... Sí, todo eso viene, pero había un artículo constitucional que prohibía. Entonces había una institución, y las mismas policías, y no vayamos más allá, aduanas también. Sí. Aduanas paraba cualquier propaganda. Sí. Nadie tenía que carbonearlos, te paraban cualquier propaganda que viniera aparentemente de esa ideología, y sobre todo si venía de Cuba, era inmediatamente decomisada porque había un artículo constitucional. Hoy no suena extraordinario, pero eso era así. Entonces quiero enmarcarme primero en ese elemento. El siguiente elemento, lo que usted ha preguntado, si puede tener otras, y yo digo esto, un servicio de inteligencia, si algo representa y nos hace ver a través de un cristal, el espejo del alma de un pueblo, es como es su servicio de inteligencia. Es muy importante. Uno ve a los nazis y el servicio de inteligencia nazi era atroz. Uno ve el estalinismo, para poner dos regímenes muy parecidos en su accionar, absolutamente sanguinarios y violentos y totalitarios, y sus servicios de inteligencia eran durísimos. El alma de ese régimen era extraordinaria. Esa sociedad se había endurecido y estaba en gran sufrimiento. Uno ve, me imagino, pero he observado que también países altamente democráticos como Suiza, pequeños, Finlandia, Suecia, tienen un servicio de inteligencia extraordinariamente eficiente y de primera calidad, obviamente de bajo perfil, pero que no solo ayuda en el control, digamos, el servicio suizo no solo ayuda en el control lógico de la seguridad del Estado, sino que protege los intereses económicos del país con toda claridad, atacando el problema del espionaje industrial, de que les espíen sus grandes negocios, etc.
Nosotros pareciera que hemos tomado una determinación de que, digamos, proteger el gran interés del país no es tema esencial, y aquí viene el punto. ¿Qué misión se le da? ¿Qué visión se le da? ¿Qué doctrina se le da? En el caso concreto, nosotros, en mi criterio, depende del presidente de la República y sus más cercanos colaboradores, que son legítimos porque han sido votados por nuestro cuerpo electoral y tienen el derecho, han expuesto su programa de gobierno, han expuesto su ideología al electorado. El electorado ha seleccionado eso y tiene, en mi criterio, derecho a seleccionar cuál visión, cuál misión y cuál doctrina se le da a la DIS. El señor presidente actual puede cambiar eso, y creo que tiene un cambio en su forma de verlo, y me parece apropiado y respetable eso. No tengo ninguna cosa que decir, pero desde el punto de vista que usted pregunta, crimen organizado, lavado de dinero, de escala grande, no se imagine que esto viene con, con el menudeo, el graneo, no tendría ningún sentido. Para eso está la policía, la misma PCD, la policía de azul y los que usted quiera, ¿verdad? Todos los que a usted le parezca la fuerza pública. Hay una diferencia radical y muy fuerte. El OIJ, si está frente a que solo puede actuar frente a un delito, digamos, cometido, que es así, está correcto, es lo que se llama técnicamente la parte represiva, que todos estamos de acuerdo en eso, y es científico, etc. Si el OIJ sabe que usted cometió un delito, usted, don Randall, tiene que actuar y tiene que judicializarlo, es decir, al final tiene que hacerlo. Yo diría que la fuerza pública también, con un poquito más de margen de acción en lo que está haciendo en su accionar, pero igual al final. En inteligencia, en el mundo entero, no es así. Usted ve inteligencia, ve a alguien que probablemente usted empieza a recibir una serie de señales, de direcciones en que alguien o una estructura está cometiendo un tipo de delito, y usted lo que le interesa es penetrar esa estructura hasta averiguar todos sus contactos. Usted no quema la estructura. Inteligencia permite un poco más de flexibilidad, así es que quitarnos de eso sería entrar solo en judicializar las cosas, y es un grave error, porque si sacamos por conclusión la cantidad de cosas que al judicializarse terminan en condena, bueno, entonces tendríamos que repensar muy bien esta doctrina. En cambio, cuántas cosas se han evitado cuando se ha podido penetrar una estructura criminal o una estructura de carácter subversivo, peligrosa, y con maniobras políticas y con una alerta temprana a las autoridades han podido evitar un daño mayor al país. Es muy diferente la función de todo judicializarse o tener una posibilidad de maniobra política. No, Gerardo, voy, Mario, ya te doy la palabra. Creo que don Gerardo quería hablar. Sí, tal vez en eso yo no estoy muy de acuerdo. En el concepto propiamente, del momento en que más de una persona a nivel complejo se une, ya están cometiendo un delito. Yo lo que digo es que va a ser un problema si la DIS empieza a investigar un caso, como dice don Álvaro, y ya lo tiene alguien del OIJ, digamos estupefacientes, que se usa mucho la compartimentación, ustedes conocen de eso. O sea, a veces, por ejemplo, en estupefacientes del OIJ se investiga un caso y es tan cerrado que solo los dos investigadores lo saben, nada más. Sí. Pero si, por ejemplo, la DIS estuviera investigando el mismo caso, ahí va a haber un problema, independientemente de lo que es la dirección funcional. Yo siento que la gente que vaya a establecer esas nuevas directrices para la DIS, no digo que tiene que desaparecer, pero sí tienen que tomar en cuenta muchos aspectos sumamente importantes, incluyendo lo que va a ser una investigación de infiltración con evidencias para luego acusar, o yo no sé si el Ministerio Público también estaría ahí interviniendo en una situación de esas. Pero voy a la pregunta que usted hacía, tal vez a Álvaro se le olvidó eso. Digamos, el narcotráfico y lavado de dinero, está estupefacientes del OIJ, está la PCD, está inteligencia financiera del ICD, la UIF. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y en mi opinión muy personal, y yo respeto cualquier otra opinión ahí, pero hay ocasiones en que choca eso. Tuvimos una vez una reunión cuando estaba el ICD,
Y ahí el Flaco Jiménez, que era el director de narcóticos de la PCD en narcóticos en ese tiempo, dijo, si tenemos un caso caliente nadie va a saber y no se lo vamos a dar a nadie. O sea, es que es muy complejo. Si la DIS va a tener un caso, va a ser difícil que se lo dé a otra policía. Pienso yo, a menos que haya una estructura que permita esa coordinación bien establecida con la intervención del Ministerio Público. Pero yo, por ejemplo, personalmente considero que debería haber, para efectos de una figura que creó doña Laura, debería haber una sola institución que investigue el narcotráfico y el lavado de dinero. En ese caso, la figura del SAR antidrogas sí va a tomar una importancia grandísima. Ahorita no. Un SAR antidrogas no puede intervenir con el Ministerio Público o no puede intervenir o modificar alguna situación con el OIJ. Tal vez en la PCD sí. Pero yo siento que la DIS no es que tenga que desaparecer. Yo siento que debe de bajar su estructura y darle una dirección que de verdad vaya a ser de aportación al Estado, máximo en estos momentos en que la situación económica está terrible. Veamos el caso de los maestros, hay muchos casos en que hace falta dinero, entonces hay que ver en qué se está gastando y hacer una revisión a ver si los resultados de la DIS actualmente, como dice Álvaro, en eso estoy de acuerdo, están dando frutos suficientes para mantenerla así o rebajar alguna situación ahí. Pero vea, les voy a contar un caso antes de darle la palabra a Mario. Hace 2 meses hubo algunas amenazas contra José María Villalta, el candidato a la presidencia de Frente Amplio. Y la información le llegó a los dos, le llegó a OIJ por un lado y le llegó a la DIS por el otro. Entonces resulta que el OIJ está esperando a Villalta en un hotel, la DIS va detrás de Villalta en su recorrido, llegan al hotel, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, salen los agentes del OIJ en ropa normal, sí, en ropa de civil, ¿verdad? Entonces el agente del OIJ le dice a la gente de la DIS que viene atrás, identifíquese. Y entonces la gente le dice, no, identifíquese usted, no, identifíquese, y ahí casi se arma la balacera, si no es que Villalta calma y dice, no, el que viene atrás mío es de la DIS, este es del OIJ, porque ninguno de los dos manejaba información. Recuerdo un caso donde tuve que estar presente yo como periodista, estaba investigando una situación donde el fiscal general de ese momento le reclamó al director de la DIS no haberle informado cuando se enteró de que había una estructura criminal. Mario, que usted estuvo ahí. Mire, es correcto. Vea, aquí no hay ninguno en contra del otro lo que están hablando. Están hablando lo mismo, nada más que en planos diferentes. Lo que Álvaro Ramos está hablando es de lo que se llama la alerta temprana. Entonces, la alerta temprana en este caso es la amenaza de un delito. La DIS tiene obligación por ley de comunicar esa alerta temprana al Poder Judicial. Entonces, no hay choque. Pero no siempre lo hace, Mario. No, debe hacerlo. La ley se lo dice. No, pero usted pasó por ahí, siempre lo hace. Sí, es más, sale una orden de operaciones y desde que sale la orden de operaciones, si tenía, por lo menos en mi tiempo, si yo veía algo delictivo o el jefe de operaciones, ¿sí? Tiene que llamar al OIJ, como le decíamos nosotros no le decíamos así, pero tiene que comunicar al OIJ. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante. De ese asunto, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar coordinadamente con esos cuerpos para prevenirlo o investigarlo. O sea, de ahí en adelante ya tiene que ser con el fiscal y con el OIJ el asunto. Si es que tienen que seguirlo viendo, si no simplemente lo entregan. Si los otros le dicen, quédense porque ustedes fueron los que encontraron y no conocemos el lugar para que nos lleven o para que hagan una vigilancia y nos cooperen en esto, ustedes tienen el personal, con mucho gusto, coordinadamente lo hacemos. Si les dicen muchas gracias por el informe, aquí se lo recibimos, hasta luego, hasta ahí llega. Eso es lo que la ley dispone y es lo que debe hacerse en ese punto. Yo estuve en un caso sonadísimo reciente, obviamente me lo voy a reservar, pero un caso importantísimo, sonado a nivel nacional, donde la acción de la gente de la DIS, no coincidiendo en las funciones del OIJ, sino, como estoy diciendo, cada uno en su nivel y en su parte fue importantísimo para reventar el asunto. Pero importantísimo, porque la DIS, vamos a decirlo de una manera, el OIJ tenía las capacidades normales de vigilancia, de observación y de investigación, y la DIS podía hacer lo mismo, pero en la montaña. Entonces, unos trabajaron una parte y los otros la otra, y reventaron el asunto. Y fue un éxito.
Esas son las partes donde cabe la coordinación y de esa manera, y lo que hay que hacer es lo que dice Gerardo, vigilante en que se cumpla, porque la ley lo exige. Es decir, aquí nadie tiene que salirse del canasto. La cancha está marcada, la ley la marcó. Usted llega, recibe el aviso, la amenaza o supo que se cometió un delito, recoge la información inmediata, coordina con el OIJ de una vez y ahí toman el acuerdo de si van a seguir o no van a seguir, o si van a hacer un lado uno, si siguen los otros, o si hay cooperación. Y hasta ahí llega el asunto. La DIS no hace investigaciones políticas, don Mario. La DIS no puede hacer investigaciones. No, yo sé que no puede, pero eso la pregunta, le pregunto, ¿hace? No, la DIS en este momento, yo no soy el director actual. No, yo sé, pero usted tiene un montón de información también. La voy haciendo, yo sé que yo ando mucha información de estas cosas. Vea, hay una cosa importante en esto que le puede ayudar pero a usted. me responde cuando termine eso. Sí. No, es muy importante, se las voy a hacer las dos juntas. Ajá. Recuerde que la DIS no puede dirigir allanamientos ni realizar interrogatorios, Sí. ni emitir citatorios ni detenciones. O sea, con solo eso no puede investigar, ni político ni nada. ¿De quién depende para hacer esa investigación? De llevarle al OIJ la alerta temprana. Si no se la lleva, no puede hacer nada de eso. Aunque un juez, incluso, si un juez le da una orden, es arriesgadísimo, porque acaso ellos tienen el procedimiento de cadena de custodia y otras cosas. Tienen uno muy parecido que se llama explotación del sitio, pero eso es para, digamos, para arrestos militares más que otras cosas. Álvaro decía algo que tiene... Álvaro decía algo que tiene razón y no hay que dejarlo de un lado, que es que hay cosas que sí debe saber el presidente, pero no como tal, no como presidente, sino con el fin de que el aparato de defensa del país se ponga en función. Hay muchas cosas, puede ser la FARC que se estén involucrando, y nosotros por la edad, ya estoy diciendo viejo cada rato. Bueno, tuvimos la experiencia de la cuestión con Nicaragua. Hubo un momento en que aquí estaba Hugo Ferminich, los hermanos Vaca Narvaja, terroristas terribles, estuvo hasta ese otro, ¿cómo que se llama? El Chacal. Estuvieron aquí. Entonces, ahorita con la globalización no podemos decir que eso no está pasando. En lo que dice Álvaro, él tiene razón, pero yo lo que digo es que la DIS sí se debe redefinir, porque sí puede haber un choque en una investigación, y puede ser una investigación muy delicada. Entonces, o hay cooperación. En el caso de la familia, tuve la oportunidad de dirigir esa investigación. ¿Qué sucedió? Nosotros hicimos el trabajo y por suerte, dimos con la gente en un cuartel ahí que tenían en la Trinidad de Guadalupe. Pero de una vez vinieron unos señores de la DIS, no sé quién estaba, ¿cómo era que se llamaba? Un señor alto, estaba ahí, director de la DIS. Y vinieron y estuvieron con nosotros, ahí todo, y les... Don Marvin. No. Roberto Solórzano. No, bueno, ahorita les digo. Pero ellos estuvieron ahí y recogieron la información, porque uno de los problemas que hay con el OIJ, y ahí también tiene razón Álvaro, es que es el aspecto judicial. Sí. O sea, nosotros no podemos estarle diciendo al presidente de la República está pasando esto y eso, pero si la DIS llega, recoge información que no está convertida en inteligencia todavía y se la lleva al señor presidente, es una función que puede hacer la DIS perfectamente, pero sí hay que tener cuidado con eso. Sí, es muy importante lo que dice Castaing. Esa cancha marcada hay que tenerla presente, es muy importante. Y le voy a decir una cosa, o sea, lo que te decía Randa, la DIS no puede investigar, sí puede informar, y lo que mucha gente ha interpretado algunas veces como cuestiones políticas, yo lo aclaré antes. Si hay un movimiento social y quiere ser penetrado por grupos violentos, es función de la DIS detectarlos. ¿No de seguridad pública? ¿Por qué? No, de la DIS, porque atenta contra la paz social y la seguridad nacional. Bueno, pero voy a darle la palabra a don Álvaro, voy a agregar un elemento más sobre la mesa. El presupuesto 2014 aprobado el año pasado por la Asamblea Legislativa le da 3.306 millones de colones a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. Es el 32% del presupuesto del Ministerio de la Presidencia, la DIS. Y la Unidad Especial de Intervención tiene 1.515 millones. Nada más para aclararle a nuestros oyentes. La DIS es la dirección que investiga. La Unidad Especial de Intervención es el equipo de choque de la Presidencia de la República. Los presupuestos se manejan por separado, don Álvaro. Sí, yo creo que aquí hemos llegado interesante al análisis. Obviamente esto requiere mucho más en el plano nacional, pero se nos olvida un detalle a todos. Sí. La DIS no juega solo en el plano nacional y Costa Rica no juega solo en el plano nacional y judicial. Tenemos una faceta como país, como miembro activo y permanente, y además yo diría que un miembro de prestigio en la comunidad de naciones, en el cual los países amigos, aliados y algunos no tan aliados, pero al fin y al cabo creo que no tenemos así particularmente un enemigo
estratégico de primer orden frente a nosotros. Y ahorita tocamos el caso Nicaragua, que tiene directa relación con la DIS. Sí. Lo dejo de último en este momento en mi análisis. Nosotros no jugamos solos. La pretensión de que no vamos a tener relaciones con nadie en el término de inteligencia, no en la definición que nosotros queramos darle. Es una definición que existe desde, yo diría que desde principios del siglo XX, el tipo de inteligencia, que siempre ha habido inteligencia en el mundo, desde que existen los poderes políticos en el mundo, desde la época de los faraones, desde la época de Nabucodonosor. Siempre ha existido inteligencia, esos pueblos han tenido una faceta de inteligencia, pero hoy, modernamente, como la conocemos, ¿verdad?, que los ingleses son los grandes especialistas en eso, son los que iniciaron el estilo de inteligencia que tenemos nosotros, y casi todos los servicios de inteligencia del mundo son herederos de alguna medida de esa estructura inventada por el sistema inglés. Ciertamente el norteamericano y ciertamente el de nosotros viene de esa misma estructura, de esa misma forma de verlo. Nosotros no jugamos solos en el mundo, señores, eso es una pretensión absolutamente equivocada. Tenemos que tener relación diplomática, relaciones económicas y también relaciones de inteligencia con los países amigos y cercanos. Tenemos que tener relaciones de inteligencia con México, con Panamá, con Colombia, por supuesto con los Estados Unidos, con Canadá, con los países europeos democráticos, España, Francia, por supuesto Inglaterra, Alemania. No tengo duda, esa relación, esos países van a tenerla con quien el Estado costarricense le indique, pero va a ser más amplia o menos amplia, depende la faceta que nosotros les presentemos. Si nosotros les presentamos una faceta de que todo es judicial, usted va a tener unos servicios de inteligencia totalmente retraídos, sí, porque ellos no conciben el mundo de ellos como un mundo judicializado. Al revés, sinceramente le tienen mucho miedo a eso, porque no saben en manos de quién va a caer la inteligencia y cómo se va a usar. Están acostumbrados a relacionarse con servicios de inteligencia profesionales que saben manejar la información, dosificarla, analizarla y someterla a las autoridades políticas. Normalmente, solo cuando ya se está frente a la estructura criminal o un hecho muy concreto de terrorismo, están de acuerdo en la judicialización. Pero cuando se están estudiando las grandes tendencias, ya sean criminales o de subversión, esos servicios no esperan jamás, bajo ninguna circunstancia, que eso se penetre en sus sistemas judiciales. Un ejemplo de eso lo tuvimos aquí, la OIJ, tal vez los que somos más viejos lo recordamos, tuvo una oficina que se parecía, no era jamás un servicio, pero tenía un tipo de servicio de inteligencia y tuvo problemas porque el Poder Judicial lo tuvo hace ya bastante tiempo de esto. El Poder Judicial le cuesta manejar esto, ¿no? Castaño y yo lo recordamos perfectamente el tema. Supongo que Mario también lo conoce perfectamente, sí. Pero nosotros recordamos a la perfección un pequeño embrión de algo parecido a lo que estamos hablando, es decir, que el Poder Judicial tuviera algo parecido a eso y lo habilitara con los servicios de inteligencia, de drogas, antidrogas, etc. Y tiene su problema. Si es inteligencia pura, si es inteligencia en drogas muy precisa para capturar a alguien, no hay ningún problema, porque vamos todos por el mismo camino. Pero si es inteligencia natural, pura o analizada, se requiere un servicio de inteligencia para tener una especie de contraparte. Esa contraparte nunca será un juez. Por ejemplo, los servicios de inteligencia nunca van a tener un juez de contraparte. Eso no va a suceder. Pues no investigan delitos. Sí, pues eso no va a suceder. Ellos no lo van a tener, simplemente. El otro elemento interesante que usted lo veo y mucha gente llama la atención del presupuesto grande de la DIS y de la unidad de intervención. A mí me gusta mucho. ¿No? A mí me gusta más bien ver que hay un presupuesto grande, contrario a toda la opinión que se está dando en contra del presupuesto. ¿Por qué? Porque una de las críticas que se han hecho históricas a la DIS, y aquí todos las recordamos, es que podía recibir ayudas del exterior, y eso implicaba una influencia del exterior, señores. Obviamente, si a mí me ayudan, obviamente tengo una relación, pero siempre la va a haber por razones de operativas, pero si el presupuesto en su inmensa mayoría o en su totalidad tiene un presupuesto decente, me está indicando que evita hasta donde se pueda, señores, hasta donde se pueda. Todo servicio de inteligencia tiene problemas de penetración, todo servicio de inteligencia tiene problemas de contrainteligencia, no hay mucho que hacer, pero evita, si hay un presupuesto natural que mantiene a la unidad viva y normal, como una unidad más del Estado costarricense, a mí más bien eso me gusta, me llama la atención y lo prefiero a que parezca que no está recibiendo dinero del Estado, apenas una cosa muy pequeñita, y podamos estar sujetos a influencia
muy fuerte extranjera. Siempre un servicio de inteligencia tiene influencias y corrientes en las que se desenvuelve. A mí me llama la atención, y don Mario me está pidiendo el uso de la palabra. Quería entrar también en que tengamos 3 equipos de choque en Costa Rica. Entonces, don Mario, no sé si salimos del tema que estamos... Nos salimos un poquito en lo que yo le digo, pero es que Entonces, es algo que usted estaba entremos. pidiendo en sus anteriores Entonces, preguntas. usted cuénteme lo que me iba a contar y después entramos a los Le equipos voy a de decir choque. qué hace la DIS, y es más, a veces en eso se anticipa a muchas cosas. Mire, yo venía de unos cursos en el extranjero, largos, donde me dieron una gran cantidad de información, de la cual yo solo pude recopilar, por la naturaleza de la información, un desplegable, 4 columnas de información. Ujú. De todos modos, yo ese desplegable lo agarré y lo puse en las fronteras y aeropuertos. ¿Por qué? Porque estábamos esperando en esa época la afluencia de terroristas de una característica y una naturaleza determinada. Entonces, la idea era muy sencilla, el acuerdo internacional era que el que los viera los sacaba e informaba a los demás, ¿verdad? Que nadie pudiera correr en riesgo sus territorios. Los sacaba y se acordaba de una vez para dónde iban a ir. Eso es lo que estaba pasando. Es decir, los sacaba por facultades que tiene incluso la Dirección de Migración, en ese sentido, apoyada por la información que venía. Estalla un avión con israelíes en Panamá. Se detectan sujetos de esa naturaleza en la frontera. Uno posiblemente vinculado, se le devuelve a los panameños. Efectivamente, no lo pudieron condenar, pero sí pudieron establecer que estaba vinculado, que tenía una relación al grupo que hizo explotar el avión. Una medida preventiva absoluta desde la frontera, ni siquiera lo dejamos tocar territorio nacional. Eso lo hizo la DIS. Pero le voy a contar otra más importante. Pasa un grupo de unos tipos que no entendimos qué eran. Hindúes, iraquíes, lo que usted quiera. Nosotros no entendimos bien, pero los pasaportes no estaban en regla. Y además los idiomas que decían hablar no eran esos, porque también la DIS tenía amigos y personas que les llegaban a ayudar, no eran los que decían ni venían de los países que decían. Y sí tenían el resto de las características físicas, la forma de manejar los recursos en el viaje, el dinero, los pasaportes, era dentro del mismo patrón que ya estaba establecido y venían de los lugares determinados. Estaban ya en un hotel. Aquí. Y la gente mía, era un fin de semana, ni lo dudaron, lo sacaron del país. Por dicha, nadie metió un amparo, ni habeas corpus, ni nada, porque salieron. Muy bien, eso fue una parte sin novedad. Dije yo, si me tengo que comer la resolución, me la como por mi país. Nadie la planteó. No, pero es interesante, pero si la hubieran planteado, le hubieran dicho que violó los derechos humanos. Yo me hubiera defendido con toda la información internacional que tenía también de la posibilidad de la situación. Era muy incómodo. Incluso yo no tenía ningún delito ni siquiera para apoyarme en el OIJ, que es lo que hacíamos muchas veces. Cuando nos pasaba algo y si había alguna amenaza o comisión de delito, nos respaldábamos en el OIJ inmediato. Pero la DIS hace eso, porque es que yo entiendo en el caso que nos los está poniendo, pero en otro caso sería que a cualquier riesgo de atropellar derechos humanos toman decisiones por la seguridad del todos Estado. los directores menos a mí, yo creo que nos han pegado habeas corpus. Sí. Amparos, a mí nunca me pegaron ninguno. Yo siempre tuve muy buen juicio. Pero mucho cuidado. entonces viola derechos humanos, porque los amparos, eso es lo que dicen. Lo que han hecho ellos sobre todo es tardanza en ponerlos a la orden de migración, por eso es que les prosperan. ¿Y por qué duran? Porque también le consultan a la OIJ buscando la comisión de un posible delito y en eso se les van muchas veces. No porque los interrogan. No, eso no pueden hacerlo. Pero en la DIS aquí, en la oficina central, y no estoy cometiendo una infidencia, porque ahora buscando en Wikipedia, sí. viene la dirección de la oficina central de la DIS en Costa Rica. En la central en la Sabana, ¿hay un salón de interrogatorios? Bueno, le voy a decir una cosa, yo en mi época eliminé los calabozos, los cambié por consultorios médicos, porque ya no detenían gente. Pero le voy a terminar de contar en qué salieron esos señores. Ajá. Pasan los años, se vienen al suelo las Torres Gemelas. Sí. Y me llama un funcionario y me dice, ¿no se le parece a alguien fulano el que está ahí? No, pero mire que ahí está el líder de la voladura de las Torres Gemelas, había pasado por Costa Rica y nosotros lo sacamos. Es una belleza. Información oficial. En la información de que era él, sí, porque estaba la foto, entonces ya vino la memoria de todo el mundo y dijimos, sí. No, le digo si es información oficial porque eso es un notón para hoy, que el que Bueno, voló a las Torres Gemelas Sí, claro. él pasó por Costa Rica. Pasó por aquí. Pues pasó, no quiso entrar y lo sacamos. Eso fue, no sé, como 15 años antes, ¿verdad? Exactamente, muchos años Don antes. Gerardo. La naturaleza,
con lo que habla Mario, la naturaleza secreta, como policía secreta de la DIS, es un problema. Es un problema porque, o sea, es tan secreto que la gente no sabe. Y hay gente, digamos, de los mandos, no los mandos, bueno, podría ser los mandos medios, pero abajo, digamos, los rasos, que tienen tanta independencia en su función que muchas veces los jefes, el jerarca o los jerarcas, ni siquiera saben qué están haciendo, pero no es que no saben por falta de responsabilidad, es que esa es la naturaleza de la oficina. Lo que hablaba Mario ahora de información e inteligencia. Por ejemplo, hubo mucha información de que había gente de la DIS que agarraba chinos y los tenía en una casa de seguridad, que tenían casas de seguridad, y hasta que no les pagaran algo, no lo soltaban. Nosotros investigamos eso, no hubo evidencia de nada. Pero también, digamos, mucha gente, a mí me pasó una anécdota ahí de una gente que pasa un carro y empiezan a tomarle fotos y no sé qué, entonces ven el número de placa, yo creo que fueron a dar donde Álvaro ahí, no sé qué hay por la Sabana, tiene una oficina, o sea, pero me decían, pero es que el señor dijo que, bueno, le digo ahí, no sé, pero el asunto en eso, Randall, es que vamos a lo mismo, y casi que a nivel general, y ahora con eso de la jueza estaba hablando ahí en una entrevista, pero tiene que existir una estructura tan compleja, tan concreta, tan real, de que sepan exactamente qué están haciendo los agentes ahí. Eso es lo que va a calmar a la gente, independientemente del presupuesto que tenga. Pero en un momento dado la gente va a saber, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Aunque la naturaleza también es confidencial. O sea, los mismos agentes de seguridad tienen su nombre bajo protección. Y en el caso de la UEI, que es el grupo, digamos, con entrenamiento paramilitar, ¿qué es lo que sucede? Que hay 3 grupos de tácticos. Está el del OIJ, que está dirigido por un ex miembro de la Unidad Especial de Intervención, el CERT, está la UEA y está la UEI. Yo ahí diría también en aras de que, porque hay que ver una cosa, por ejemplo, la unidad táctica, el OIJ hace allanamientos cada rato, la experiencia la tienen. En la UEI tiene el equipo y el entrenamiento, pero no son tan activos. Gerardo, nada más para aclararle a la gente y no meternos en un problema de siglas, cuando ustedes escuchen al CERT, ahora que antes era el SPI, pero ahora es el CERT, que es el Servicio Especial de Respuesta Táctica, es el equipo de choque del OIJ. La UEI, que es la Unidad Especial de Intervención, es el equipo de presidencia de la DIS, y la UIP, UEA se llama ahora, es el equipo de choque de la fuerza pública. Sí, es la UEA, la UIP es para manejar masas, la UEA ya es para situaciones de allanamiento de alto riesgo. Entonces, la del OIJ, el CERT, hace allanamientos cada rato. Cada rato se hacen allanamientos. Ahora, el asunto... Pero la mejor equipada es la UEI, la de la DIS. No necesariamente. Yo voy a esto. En Monteverde metieron a la UEI pero hay un problema. No, hay un problema. Es que vamos a eso. Hay un problema. El asunto es este. Digamos, de los 3 grupos, ¿sí? Y en mi opinión también, y respeto, y por la experiencia, yo creo la unidad táctica del OIJ, y he tenido mucha relación con la UEI y con la UEA. Los 2 equipos son buenos dentro de sus posibilidades, pero debería haber un solo grupo de choque. O sea, un grupo de choque en el sentido orgánico, bastante grande, que pueda estar dándole solvencia a las distintas necesidades que hay, tanto a nivel de prevención como a nivel represivo del OIJ. Pero vamos a lo mismo, si nos ponemos a ver, digamos, lo que es el equipo del OIJ, el equipo táctico, y lo que es la UEI, yo siento que se está subutilizando la UEI. O sea, es gente bien entrenada. Entonces, ¿qué hago yo con estar bien entrenado? Y no juego, digamos, con el Saprissa, que es el mejor equipo del mundo. ¿La UEI cada cuánto actúa? ¿Una vez cada 2 meses? Nosotros tuvimos, por ejemplo, que yo recuerdo un caso en Punta Arenas de un alemán que se atrincheró con la señora en negociación de rehenes, y llamamos, fue la UEI, hizo el trabajo ahí. Que yo recuerde con los venezolanos y algunos otros casos, pero yo siento que está subutilizado. O sea, es mucho presupuesto
para no estar haciendo mucho en el tiempo. Ahora, se debería hacer una cosa, que esta gente esté trabajando más comúnmente de acuerdo a los casos que se presenten, porque se utiliza la UEI ya para casos extremos y tiene que haber un permiso del presidente o del ministro de la presidencia. No estoy claro en eso. Los dos. Bueno, puede ser cualquiera de los dos. Pero sí está siendo subutilizada, y la UEA a veces casi que no hace nada. Entonces, todo esto, el Estado, no hablemos del Poder Judicial, sino que el Estado debería ver esa situación, independientemente que sea el Poder Judicial y Seguridad Pública y la Presidencia, pero obtener mejores resultados con una menor inversión de esos cuerpos, ¿verdad? Ya sea unirlos o hacer un solo cuerpo o ver qué se hace. Don Álvaro, que lo veo como sí, de hablar. Yo creo que me gustaría retrotraerme a la parte filosófica del país en estos temas, que somos muy particulares en el mundo. Tomamos una decisión que en realidad es anterior al 48, ya veníamos desarmando las Fuerzas Armadas desde don Julio Acosta, en realidad, que incluso se cambia los términos de Ministerio de Guerra por Secretaría o Ministerio de Seguridad Pública, y se fue desarmando el ejército con don Ricardo y don Cleto, fueron desarmándolo en la realidad, hasta llegar al 48, que se emite un criterio político y queda plasmado en la Constitución. Desde el momento en que como sociedad, como nación, tomamos una decisión muy particular, muy interesante, que nos ha traído beneficios, que es la eliminación de las Fuerzas Armadas, en particular en la concepción de la época del ejército, porque Marina y Fuerza Aérea sería una broma hablar en todo Centroamérica. Ejército, que era la cosa molesta, de que hagan golpes de Estado, que era un Estado dentro de un Estado, que se creían con su propia filosofía y eran los meritorios de todo el poder político y hasta económico, porque se robaban toda la plata a los ejércitos. Francamente no servían para nada. Costa Rica toma como nación, creo que el 90 y tanto % de la población, llegando al 99%, la idea de eliminar las Fuerzas Armadas. Es una idea única, muy particular, y me parece acertadísima. Yo diría que todo el estamento político costarricense, los periodistas están de acuerdo con esta idea. Yo también la suscribo en toda su extensión. Me parece una de las ideas más brillantes. Pero, y se plasma en la Constitución, y creo que ahí permanecerá en piedra por mucho tiempo. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir y ahí permanecerá en tiempo, por dicha. Ninguno de nuestros hijos ni nietos conocerá lo que es tener que servir en un ejército. Me parece eso magnífico. Pero eso no dice en la Constitución que tenemos que estar completamente a la deriva. La Constitución no prohíbe, no hay que confundir, que el Estado no se defienda, que el Estado no tenga una estrategia de defensa nacional. Lo que no tenemos es fuerzas ofensivas, y yo diría que tampoco defensivas, para terminar pronto este punto. Entonces, no teniendo fuerzas militares de ninguna índole, y vuelvo a decir que en esto estamos todos de acuerdo, no quiere decir que tengamos que estar ciegos frente a las amenazas externas. En este momento tenemos amenazas de verdad del gran narcotráfico internacional, como creo estamos en un punto de inflexión en Centroamérica de primer nivel. Creo que tenemos, por dicha, el terrorismo no es la amenaza más difícil, el narcotráfico es mucho más, y creo que tenemos el problema en Nicaragua, que nos demostró a los costarricenses que de repente nos levantamos a las 3 de la mañana en una fiesta de vampiros y solo nosotros no éramos vampiros. Porque quiero recordarles, eso es muy reciente, que en la raíz de la invasión de Nicaragua, que fue muy sin gracia, por decirlo de alguna manera, una sin gracia del gobierno de Nicaragua, nos encontramos que no teníamos aliados, no vino un solo país a ayudarnos. Sí. Esto es una realidad. El que me pruebe lo contrario se lo agradezco. Voy a agradecer porque me va a probar que estoy equivocado. Estratégicamente de repente nos vimos que el único país que nos defendió internacionalmente es Panamá, y básicamente un embajador en la OEA que se la jugó con nosotros y puso cuerpo y alma y tuvo una represión internacional de parte de Sudamérica y todo. Esta es la realidad. Para todos estos efectos, cuando nos encontramos con una cosa como la de Nicaragua, todo el sistema al que nos encontramos en área de confort los costarricenses, la cuestión judicial, la supremacía de los jueces, el nivel direccional del Ministerio Público, no opera absolutamente para nada en un conflicto como el que tuvimos.
Los jueces pueden dar 70 órdenes, la sala cuarta puede dar 87 órdenes al gobierno de Nicaragua y no se va a cumplir una sola. El OIJ puede investigar todo lo que quiera, los files del caso de la invasión de Nicaragua, y no va a pasar nada. Es pegarse con una pared. Entonces, vemos que las victorias que ha tenido Costa Rica, y aquí quiero resaltar, a contrario censo de lo que se ha dicho, las victorias que ha tenido en el Haya, en el Tribunal de la Haya, que sí hemos ido sosteniendo el punto y hemos evitado, no tenemos un muerto, no tenemos un herido, y básicamente en este momento la zona en conflicto, que no voy a discutir, está en conflicto, pero no por culpa de los costarricenses, la zona en conflicto no hay, oficialmente no hay grupos armados ahí, por dicha. Ni una sola bala disparada. Se va a decidir en la Haya, y en esto los costarricenses como nación estamos acostumbrados a respetar eso. Lo que decide el tribunal lo vamos a aceptar, para bien o para mal. Pero la labor fundamental no la hubieran podido llevar nunca las autoridades normales a las que estamos acostumbrados a confiar, el Estado costarricense, que son el OIJ, Ministerio Público, Corte Suprema. Tampoco lo pudo haber llevado la fuerza pública uniformada, porque inmediatamente hubiéramos tenido, si la ponemos en primerísima línea, mis palabras, primerísima línea, inmediatamente hubiéramos tenido roces con el ejército sandinista, que estaba esperando esos roces. La labor muy eficiente, muy tranquila de tener los ojos, y ahí no estaba incumpliendo ninguna ley y no vi ninguna crítica de nadie, la llevó a cabo la DIS, que es la que suplía la inteligencia de lo que estaban haciendo los nicaragüenses en la frontera, sin disparar un tiro, sin mostrar ningunos dientes, ni usar ningún uniforme, y se la dimos a nuestros funcionarios, ahora sí, al estilo costarricense, a la idiosincrasia, los abogados de alto rango, los abogados, los agentes que nos representaban en el Haya, y hemos mantenido una posición digna, que a mí es la que más me gusta de todas, porque es la costarricense. No dependimos de ninguna potencia extranjera, no dependimos de ningún, entre comillas, aliados que no pareció. Entonces quiero resaltar que la DIS tuvo una función muy importante en defender la soberanía nacional. Es en los últimos tiempos el único cuerpo que con una claridad meridiana nos permitió hoy estar en paz, como dice usted, sin ningún muerto y sin ningún herido, porque la función fue exactamente para la que fue hecha, exactamente para un problema de estos externos, suplir inteligencia a las autoridades, pero principalmente suplir de datos muy fehacientes a nuestros representantes en un tribunal. No lo hubiéramos podido hacer, sinceramente, con el sistema normal, no hubiera funcionado. Voy a robarles unos minutos nada más, porque si no me manda un equipo de choque a mí. Vamos al corte comercial y regresamos con más de matices. Un detalle importante, sí, en materia de recolección de inteligencia, solo la DIS la tiene así formalmente declarada por ley, ¿sí? La recolección de inteligencia. Vamos a la pausa, regresamos con matices. Porque la realidad tiene... Matices. Son las 3 de la tarde con 11 minutos. Estamos en Matices, en una discusión muy interesante sobre para qué sirve la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. Como en todos los programas de Matices, vamos a abrir un momento nuestra línea telefónica 905-222-0000. ¿Qué opinión le merece la existencia de la DIS? 905-222-0000. Dice Maynor Hernández, excelente programa, invitados. Gracias a Tatiana Blandón, que está en sintonía con nosotros, que pregunta por qué dice el experto, que creo que fue don Gerardo, que don Mariano es ideal para dirigir la DIS. Y bueno, tenemos un montón de reportes. Edmund Pérez contándonos precisamente su opinión y reportándonos sintonía. Tenemos las primeras llamadas telefónicas. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Don Carlos Flores, de San Carlos. Don Carlos, gracias por llamarnos. Adelante, por favor. No sé, creo que deberían de desaparecerla, porque al igual que las demás policías, nos dejan muchas dudas, porque a veces uno nos llama y no aparece nadie nunca, ¿verdad? Y ahora veo que está lagado y
Y por ejemplo, usted anda ahí en el bulevar de la Avenida Central y está la policía turística, la fuerza pública, la municipal, ¿verdad? Y ahí hay todo el mundo vendiendo contrabando ahí a la vista y paciencia de todo el mundo, ahí nadie hace nada, ¿verdad? Entonces hay que poner las barbas en remojo con las policías porque hay demasiadas y nadie hace nada. Gracias, don Carlos. Un saludo hasta San Carlos. 905-222-0000. ¿Qué opinión le merece la existencia de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Aurora Arroyo de Tibás. Doña Aurora, gracias por llamarnos. Adelante, por favor. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Mira, a mí me parece que es sumamente interesante. Eso jamás, como dice el señor anterior, que desaparezca eso jamás. Bien lo decía el invitado que está ahí, ahorita no recuerdo su nombre. No es porque Costa Rica no tenga ejército, tiene que estar a la intemperie. Que todo el mundo entre y haga y salga aquí y haga lo que le dé la gana en este país. No, tenemos también que defendernos. Es muy lógico y es importantísimo que tengamos gente como la DIS. Gracias, doña Aurora, por su opinión. Se refería a las palabras de don Álvaro Ramos, precisamente sobre el tema. 905-222-0000. ¿Qué opinan de la existencia de la DIS? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Gerardo González. Gracias por llamarnos. Adelante, por favor. No, que sí debe existir porque es el intercambio de información entre países. Dios guarde, no tengamos esa información porque el país va a quedar acéfalo. Yo creo que además que don Guillermo dice que le va a hacer reformas para que sea también en el aspecto social y muchas cosas que le va a agregar ojalá que eso se arregle y el país va a estar bien dirigido por esos señores Figueres. Así es que yo creo que puede estar muy bien eso. Gracias, don Gerardo, por compartir con nosotros su opinión. 3:14, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luis Rodríguez, estoy en carretera. Gracias por llamar. Adelante, por favor. Sí, mi opinión acerca de ese grupo es muy importante para el país. Yo creo que como que lo han politizado un poco, como ahora hay gente nueva, gente diferente, y tal vez por ahí se da un miedillo de que podrían encontrar un montón de cosas que han tenido guardadas por muchos años, y ahora resulta de que sí, cerrémosla. Antes no se discutía eso, antes era algo que no se tocaba, pero ahora algunos partidos políticos grandes probablemente están preocupados de lo que pueda salir de ahí. Muchas gracias. Gracias, 3:15. Gracias por acompañarnos al 905-222-0000 sobre qué opinan de la existencia de la DIS. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Fallas. Don Jorge, gracias por llamar. Adelante, por favor. Gracias, señor. Mire, yo estoy totalmente en contra de desaparecer una unidad de inteligencia tan importante como la DIS. La seguridad nacional no se puede poner en riesgo. Si bien es cierto, como decía la señora que llamó anteriormente, si no tenemos ejército tampoco tenemos que debilitar otras áreas del Estado, y tal vez sí sería bueno redireccionar esta unidad que tal vez han cambiado un poco el origen o el fin con el que fue creado la DIS, que se ha politizado un poquito, sí, tal vez sí, pero sería una fatal decisión el desintegrar una unidad de inteligencia como ha sido Seguridad Nacional. Gracias, don Jorge. Vamos con las últimas dos llamadas a esta hora de la tarde, 3:16. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Lorena. Doña Lorena, gracias por llamar. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Yo no estoy a favor de la DIS por una razón. Antes de que existiera la DIS no había tanto narcotráfico y tanta cosa, y cuando yo oigo hablar de inteligencia me pregunto, ¿cuál inteligencia? Si aquí en todos los aeropuertos, en todos, y si no vayan al aeropuerto de Tortuguero para que vean cómo entran y salen aviones misteriosos, bajan mercancías, suben mercancías, y mientras el avión que llevó a la presidenta Chinchilla de un supuesto narcotraficante o que tenía nexos con un narcotraficante colombiano, entró 100 veces, entonces ¿para qué queremos la DIS? Yo creo que estamos desperdiciando mucha plata que se podría ocupar en cárceles, porque ahorita nos está por caer la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el hacinamiento, y escuelas también, que hay escuelitas que están construidas
debajo de un árbol y otras están prestadas en cantinas. Entonces yo creo que deben de Mariano Figueres debe investigar y investigar, sacar todo lo que esté ahí oculto y luego cerrar la institución que creó el hermano. Muchas gracias. Gracias, doña Lorena. Vamos con la última llamada, 3:17. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas, mi nombre es Marco. Marco, gracias por llamarnos. Nada más, le pido por favor si le puede bajar un poquitito al radio para que no se nos meta retroalimentación. Y ahora sí, buenas tardes. Mire, se necesita ser demasiado ingenuo para estimar cerrar una oficina de ese calibre con los problemas que tenemos al norte. Y además, ¿cuántos nicaragüenses tenemos en Costa Rica? Al margen de otros problemas de toda índole como drogadicción, intereses extra centroamericanos como Venezuela, los problemas que se pueden dar ahí. ¿Cómo podemos pensar en cerrar una oficina de esas? Tenemos que ser muy ingenuos, por no utilizar otra palabra. Gracias. Gracias, don Marco. Gracias a todas las personas que nos llamaron. Disculpas a las que quedaron pendientes en línea telefónica, pero nos ganó el tiempo. A don Carlos, a doña Aurora, don Gerardo, don Luis, don Jorge, doña Lorena y don Marco. Gracias por tomarse el tiempo de llamar y opinar. Vamos a la pausa. Regresamos con las conclusiones en este programa de Matices. Matices. 6 minutos de programa. Voy a pedirles a cada uno en 2 minutos que nos haga las conclusiones del programa de hoy, don Gerardo. Randall, una recomendación, porque aquí podríamos pasar días hablando de esto. Al gobierno es que forme un grupo, no lo llamemos comisión porque ya eso está satanizado, pero un grupo de ciudadanos que sean objetivos y transparentes, que hagan un estudio de lo que está haciendo la DIS, de lo que ha hecho, y generen una serie de recomendaciones, y sabemos que las recomendaciones no son vinculantes, pero son recomendaciones al fin, para que se redireccione la DIS. Y después, la otra recomendación es que se genere un número gratuito de la DIS, donde los ciudadanos puedan llamar y orientarlos sobre qué aspectos puedan llamar. En eso, no sé, podría ser de narcotráfico o crimen organizado, siempre y cuando se cumpla con el fin de que inmediatamente conozcan de la situación, lo trasladen a la policía judicial, que es la policía que tiene que investigar, si ese es el caso. Ahora, si hay movimientos de tipo subversivo, de gente que se está moviendo en forma extraña, incluyendo tráfico de armas, también que lo puedan comunicar por una línea que les facilite la retroalimentación, porque de otra manera van a quedar aislados ahí. Y ahora, sin la Interpol, ya eso pues también agudiza un poco la función de la DIS. Bueno, y también un día estos hacemos un programa de PCO y J, ¿les parece? En la lucha contra las drogas, don Álvaro. Sí, a mí me parece que la situación va a esclarecerse en el corto plazo. El presidente de la República, que tiene las potestades, ha dicho, creo que básicamente lo que aquí todo el mundo quiere, esta mesa, y creo que la mayoría de la población, que es que la DIS cumpla su función en contra del crimen organizado, del gran crimen organizado, las grandes estructuras que traten de penetrar Costa Rica a través de todos los canales en Centroamérica, por supuesto el gran lavado de dinero y cualquier estructura de carácter terrorista, y por supuesto aquellas personas que atenten contra la estabilidad del Estado democrático costarricense. Merece ser. Hacemos un gran esfuerzo en las elecciones, hacemos un gran esfuerzo en la participación política. Este es un Estado que merece ser protegido con instrumentos legales. Creo que aquí todos estamos de acuerdo en que no se debe investigar a los ciudadanos normales por su opinión, por la diversidad sexual, por su raza, religión. Creo que eso ya lo pasamos, o por su género. Ese tema está ya pasado políticamente y creo que aceptamos que ningún ciudadano debe ser investigado si está dentro del marco de la ley. El presidente de la República puede girar instrucciones muy precisas y el que no la cumpla debería ser inmediatamente sacado del trabajo por el artículo 140 que tiene la potestad del presidente de la República en su condición de comandante en jefe. Pero creo que el presidente ha dicho claramente lo que quiere y debe haber una disposición de todos a respetarla. Yo nada más saco a colación como conclusión de todo lo que se ha dicho de la DIS malo, que probablemente hayan errores, no lo voy a discutir y creo que sí los ha habido en el pasado. No conozco ninguna persona costarricense que esté presa por
políticamente por una acción de la DIS, que no sea un asunto ya judicializado. Entonces, no hay ningún preso político. ¿Dónde está la policía política? Comparémoslo con otros países como Corea del Norte, por ejemplo, o asuntos parecidos a eso, solo para hacer una comparación ahorita actual. No conozco ningún costarricense preso por acción de la DIS que no haya cometido un delito. Tampoco conozco ninguno que haya sido afectado en sus activos, en su patrimonio, que haya una carta de la DIS así directa que diga quítenle a esta persona la casa o no le den un crédito. No lo conozco. Sí hay errores en el pasado lógicos y comprensibles de grandes movimientos. Probablemente en el caso del TLC hubo, definitivamente el país se dividió en dos en el caso del TLC, para poner un ejemplo. Pero conclusión, la DIS es un instrumento que refleja la mentalidad costarricense. Debe protegerse el Estado democrático costarricense. Y la respuesta es sí. Yo soy partidario que se debe proteger con instrumentos de control. La DIS es una entidad civil y está sujeta al control civil. Señor exdirector de la DIS, don Mario Soto. Mire, yo les voy a decir algo para que tengan una idea de que la DIS es, como decía un ilustre candidato presidencial que ya falleció, es tan tica como usted y como yo. Los oficiales de la DIS no andan armados. Ni siquiera tienen armas, ni un bastón policial. Son, como les dije, oficinistas como ustedes y como yo, trabajadores normales. Así son. Yo les digo una cosa, yo apoyo la DIS, creo que debe mejorarse cada vez más con todas las ideas como las que se han aportado aquí, pero fundamentalmente la apoyo porque no quiero que el presidente de un país vecino me venga a despertar a mi cama y me diga ya estoy aquí sin que la DIS me lo haya dicho antes. Eso no quiero que me pase. Y entonces estoy respaldando la existencia de la DIS, y estoy de acuerdo también con que del lado político donde está este gobierno, la mejor persona que pueden nombrar ahí es a Mariano Figueres, sin ninguna duda, quien tiene experiencia real en la materia y en la época en que el error era mucho más duro que una simple mala noticia, costaba mucho más. Muchas gracias. Gracias, don Mario, gracias, don Álvaro, gracias, don Gerardo Castain, que nos acompañaron esta tarde. Los invito hoy a las 8:30 en Canal 2, pueden observar la repetición de este programa, y mañana los esperamos con un programa muy interesante. Mañana les contamos el tema, pero va a estar muy interesante en Matices mañana aquí en Radio Monumental. Mientras tanto, los esperamos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde. Matices, los tonos de la actualidad.